Mañana aquí. Que Dios nos conceda ahora también mirar a su palabra con devoción y que el Espíritu de Dios venga y nos bendiga. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 8, que es donde estamos estudiando, por favor. Y vamos a leer hoy desde el versículo 31. Vamos a mirar allá. Lucas 8, desde el 26. Desde el 26. El énfasis estará en el 37 específicamente, pero miraremos todo el pasaje. Gracias a Dios, les repito, por este tiempo de adoración. Qué bueno es cantar en la iglesia. Saben que una de las cosas que haremos en el cielo será cantar y adorar a Dios, y eso va a ser una bendición tan grande. Vamos a leer este encuentro de Jesús, primero con un hombre endemoniado, luego con una multitud de personas allí y también con los demonios propiamente. Si quisieran ponerlo en el orden que aparece, con los demonios, la multitud y finalmente lo que tiene que ver con el hombre endemoniado. Aquí hay 3 ruegos a Jesús y lo más impresionante es el rechazo a Jesús, siendo Él tan precioso, tan valioso, como veremos si el Señor nos lo permite. Vamos a leer el pasaje, oramos y nos encomendamos a la gracia de Dios. Dice aquí, en Lucas capítulo 8, desde el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vio a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Repito el versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él,
Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vamos a orar. Qué bueno es leer esta historia maravillosa, impresionante, y cuán cerca de nosotros está la verdad que ella nos enseña. Ahora, Señor amado, concédenos ahora oír claramente la voz de tu Espíritu al exponer esta palabra y aplicarla a nuestros corazones para que Cristo siga siendo anunciado y atesorado por muchos más, comenzando por nosotros. Ven sobre tu siervo en su debilidad y te lo pedimos por Jesucristo. Amén. En Orlando, Florida, si usted va a uno de esos parques o está allí en Orlando y le interesaría ir a uno de los parques de atracción, le ofrecen en ocasiones boletos de entrada más económicos a menos precio si usted participa de una reunión que le llaman timeshare. Es para venderle un apartamento, un hotel. Y la verdad es que la presentación es sumamente atractiva. La última vez que mi familia y yo fuimos, mi esposa y yo allá, y queríamos conseguir boletas más baratas, hace unos años ya no lo hacemos jamás, pero estábamos allí sentados y el vendedor comenzó a anunciarnos, a presentarnos el plan. Y hermanos, hay esposos que hasta se pelean ahí. Porque yo he sabido de casos donde el esposo quiere comprar y la esposa le dice no. O la esposa quiere comprar y el esposo le dice no. Porque lo presentan muy bien. El asunto es que cuando este hombre comenzó a presentarnos el plan, mi esposa y yo estábamos oyendo, pero ya de antemano sabíamos la respuesta que le íbamos a dar. Era no. Lo que queríamos era la boleta más barata. Por lo tanto, él comenzó a hablar y nosotros todo lo que decía le decíamos que sí. Y este plan muy bonito decíamos precioso. Y a todo era que sí. Con la única intención de que acabara y nosotros irnos a pasear. Es interesante, solo una nota al margen, que el vendedor en un momento al principio me preguntó mi oficio y cuando yo le dije que yo era pastor, él al final, cuando vio que no compramos nada, me dijo: yo sabía desde el principio que ustedes no me iban a comprar nada. ¿Por qué? Dice, porque tengo 30 años o 22 años en este trabajo y nunca un pastor me ha comprado nada. Me sentí feliz y oye, que yo no fui la excepción. El asunto es que todo el camino, aunque la oferta era atractiva, bonita, nosotros oíamos con complacencia, pero le decíamos que no. Exactamente así hace mucha gente hoy con Jesucristo. Usted llega a su casa a predicarle el evangelio y ellos lo reciben, le brindan café, se ríen de todos los chistes que usted hace, le dicen muy interesante, pero de antemano ellos saben que le van a decir no. No queremos eso. Rechazamos a Jesús. Ellos no lo dicen claramente. Algunos cortésmente dicen lo vamos a pensar. Otros dicen sí, vamos a ir por allá. O sí, pero en su corazón hay un rechazo a Jesús. En este caso particular, nosotros no podemos menos que sorprendernos de que esta comunidad de Gadarenos, esta región que estaba allí al otro lado de Galilea, cruzando el mar, pues rechazar a Jesús a pesar de lo que Jesús había hecho. Y es que desgraciadamente el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Realmente, ¿qué podía haber en el corazón de ellos o qué puede haber todavía hoy en el corazón de la gente para rechazar lo más precioso que puede venir sobre una criatura humana, Jesús? ¿Qué puede haber? Quisiera invitarles primero a que consideráramos brevemente lo precioso de Jesús. Este pasaje está lleno de la ternura, la compasión, del carácter amoroso, del carácter perseverante en hacer el bien del Señor Jesús. Aquí hay mucho que hablar. Pero antes de entrar específicamente, quiero dar una nota. Tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
De los cuatro, Juan no habla de esta historia, pero Mateo, Marcos y Lucas sí. Y es interesante que mientras Lucas y Marcos solo mencionan un endemoniado, Mateo habla de dos endemoniados. Algunos dicen, oh, la Biblia se contradice. No, un momentito. El hecho de que sea diferente el relato no implica contradicción. En un acontecimiento noticiero, los periodistas pueden, por ejemplo, como pasó recientemente, creo que fue ayer en Chicago, hubo una colisión de unos 12 vehículos o algo así, si no me equivoco, pero entrevistaron a uno. Eso no significa que nosotros no eran importantes o que simplemente no se dijo toda la verdad. No, aquí hay una concentración en el caso de Marcos y Lucas hablando de uno de los endemoniados. Pero eso no quiere decir que no pudieran ser dos. No hay contradicción. Aquí tenemos en Lucas el relato de uno de estos endemoniados y tenemos un testimonio impresionante. Quizás este es el único que habló, el único que participó. Vamos a leer primero aquí y ver lo precioso de Jesús. El versículo 26 comienza hablándonos de, en plural, arribaron. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada vimos Jesús y la tempestad, cómo Él calmó la tempestad? Y Él calmó una tempestad exterior, pero ahora el Señor llevaba a sus discípulos a ver una tempestad interior, que como hablábamos la semana pasada, es tan intensa y peligrosa como la tempestad exterior, sino más. Allí arribaron a la tierra de los Gadarenos. Jesús fue expresamente a ese lugar. ¿Recuerdan ustedes cuando Él le dijo a sus discípulos que era necesario pasar por Samaria? El Señor Jesús tenía una agenda y en este momento de su vida era necesario ir a Gádara, a este encuentro con ese endemoniado. Eso es maravilloso. Él llegó allá, Jesús llegó, Él da el primer paso. Dice el versículo 27 que cuando Jesús llegó allá, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, conocido de la ciudad y endemoniado desde hacía mucho tiempo. Este hombre estaba desnudo, no moraba en una casa, sino estaba en el cementerio y a veces en el desierto. Era un hombre, un alma perturbada. Repito, desnudo y andaba en el cementerio, maloliente. Y de verdad era un hombre que tenía una condición espantosa. Si ustedes ven específicamente algo de este hombre en su condición, dice aquí el texto en el versículo 29 de él, que este hombre hacía mucho tiempo que el demonio se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo reaccionan ustedes o cómo reaccionarían ustedes si de repente, saliendo de esta bendita comunión donde estamos, usted sale por esa puerta y como le dicen, un loco se le acerca a usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Usted conversaría con el loco? ¿O simplemente se alejaría, recogería a sus niños? Vengan niños por acá. Y le dice, váyase para allá. O sea, usted está tratando de evitar. Esa no es la mente de Jesús. Él se encontró con un hombre endemoniado. Y como dice el texto, un hombre que tenía una legión de demonios, desnudo, era un loco. Y Jesús trató con él. Jesús dedicó tiempo a este hombre. Y para mí es impresionante, muy impresionante, que sostuvo una conversación con este hombre. Miren conmigo la ternura del Señor Jesús y su sensibilidad. Lo primero es que la recepción que este hombre le da a Jesús es despreciable. Dice el versículo 28, que cuando vio a Jesús lanzó un gran grito. O sea, no fue una buena bienvenida, fue un grito. Y cuando la Biblia dice un grito, debemos entender que es un grito. No es una expresión así, es un grito. Y si dice un gran grito, entonces usted tiene que imaginarse conmigo la voz de muchos demonios hablando a gran voz. 2 veces lo dice, gran grito,
gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Yo todavía lo estoy diciendo decentemente. Usted tiene que imaginarse el cuadro de este hombre dándole un grito despectivo a Jesús. Y ahora miren el primer ruego: te ruego que no me atormentes. Y luego leen ustedes cómo el versículo 31 vuelve a hablar que esos demonios vuelven a rogarle y les rogaban que no los mandase a ir al abismo. Jesús podía fulminarlos, pero noten ustedes aquí, hermanos, que los demonios se les sujetan y los demonios no pueden hacer nada sin el permiso de Él. Por eso es que yo tengo problemas con la tendencia de algunos en su ignorancia, que parecen ellos ver al diablo con más poder que Dios, y no es así. Sí, el diablo tiene poder, pero nuestro Dios tiene más poder y Jesús tiene más poder, y el diablo no puede hacer absolutamente nada sin la voluntad y el permiso de Dios. Aquí está el Señor Jesús hablando, atendiendo, y para mí fue sorprendente. Miren la pregunta y la petición de ellos. Miren que ellos le piden al Señor Jesús en el versículo 31, que no los mandase ir al abismo. ¿Qué es el abismo, hermanos? El abismo. En las Escrituras, la palabra abismo se refiere a varias cosas, pero principalmente al mundo de los muertos, Romanos 17. Al mundo de abajo, el infierno, la prisión de los espíritus desobedientes. Es un pozo sin fondo. Y ellos le dijeron: no nos mandes ahí. Obviamente no estaban ahí porque estaban en este hombre. Y hermanos, es sorprendente que al menos ahí el Señor hasta le concede la petición a los demonios. Y hermanos, eso nos hace entender que el Señor Jesús tiene poder, el diablo tiene poder, y a veces Dios permite, como en el caso de Job, que el diablo haga ciertas cosas. Y el propósito detrás de este parece a veces ser contradictorio a la fe, pero no, Él tiene su plan. Dios tiene un plan. Dios está llevando a cabo un propósito. Y le concedió la petición y permitió que se fueran al hato de cerdos. Los cerdos no eran comidos por los judíos. Y esta tribu que estaba allí de Gad, se entiende, está el área de Gádara. ¿Recuerdan cuando Josué distribuyó la tierra, le tocó esa parte? Ahí habían israelitas que no comían la comida de cerdos, pero era una ruta donde gentiles pasaban y sí se comían eso, y ellos tenían eso como su negocio. Y cuando el Señor Jesús permitió que la legión se fuera en el hato de cerdos y se fueran al mar y allá sucumbieran, allá desaparecieran del lugar, Él le concedió a estos cerdos la petición, pero al mismo tiempo afectó los intereses de los gadarenos. Vemos la ternura del Señor Jesucristo aquí también, en la manera en que Él respondió a esos gadarenos. Los gadarenos le pidieron al Señor que se fuera. Él les liberó de este hombre endemoniado, pero aún así le dijeron: vete de por aquí. Y hermanos, lean conmigo lo que dice aquí la palabra de Dios. Sencillo, versículo 37. Toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y miren qué sencillo. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Se dio un viaje. Se lo voy a poner de otra manera. Y cuando llegó a migración no le gustó el asunto, y ahí mismo le digo: tráigamele su maleta, y ahí se fue al gate para volver a su país. Eso es humillante. Yo he visto personas ahí en O'Hare que le hacen eso, y para mí como una vergüenza. La última vez que iba viajando, ahora mismo no recuerdo dónde era, iba con mi esposa, y allí tenían un joven al que obviamente no le permitieron entrar. Y ahí estaba en el gate la policía, 3 policías con él, y lo volvieron a meter en el mismo avión en que había llegado, o en otro que iba para su país.
Eso es humillante. Y estas personas humillaron a Jesús. Le dijeron, no te queremos aquí. Y hermano, yo no sé si alguna vez a usted lo han sacado de un sitio. Pero estando yo en la Universidad de Nuevo México, había una noche en que siempre los estudiantes que viven en los campus universitarios andan buscando cualquier fiesta o actividad que hacer. Y esa noche había una fiesta con todos los estudiantes del campus. Y yo me fui con un amigo panameño, nos perfumamos, imagínense. Y cuando llegamos a la puerta, dijeron, no, esta es una fiesta privada. ¿Verdad? De los estudiantes. No, es privada. Y ahí mismo pasaron 3 compañeros anglosajones, norteamericanos, compañeros de la escuela. A ellos lo dejaron pasar, pero a nosotros hispanos no nos dejaron pasar. Eso es humillante. Y ahí nos fuimos con todo nuestro perfume al sitio y nos fuimos otra vez para acostarnos. Eso es humillante. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dador de la vida, viene, les hace el bien, liberando al demonio de este hombre, librando de ellos una situación particular. Y ahora miren, hermanos, ellos le dicen, váyase de aquí. ¿Y qué hace él? Mire el versículo 37. Entrando en la barca, se volvió, se fue. Él mismo se fue. Eso también muestra la ternura del Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes los discípulos cuando en un momento tuvieron un conflicto y fueron del Señor y dice, Señor, ¿qué te parece si pedimos que caiga fuego del cielo y los queme a todos? Hermanos, yo les confieso, yo soy como esos discípulos. A veces yo quisiera que cayera fuego del cielo. Pero el Señor no es así, bendito sea nuestro Salvador. Pero además, miren otra cosa. La ternura y lo precioso del Señor Jesucristo se ve en que este hombre que salió, de quien salieron los demonios, vean ustedes lo que dice aquí, cómo estaba este hombre, versículo 35. Estaba en última parte, vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y este hombre, entonces dice el versículo 38, les rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Es interesante, mientras los de la ciudad le decían a Jesús, lárgate de aquí, este hombre decía, ok, yo me quiero ir contigo. Y alguien pregunta, pero ven acá, él estaba desnudo, sí. ¿De dónde consiguió ropa a la medida? No sabemos, ni tenemos que saberlo. ¿Pudiera ser que Jesús se la diera? Sí. Que alguno de los discípulos andara con una remúa, como le dicen por ahí, ¿verdad? Algo aparte, se la dieran también. Ahora, nosotros no tenemos toda la información de las cosas que pasan aquí. No sabemos si el hombre era bajito, gordo, delgado, blanco, prieto. No sabemos de dónde salió la ropa, no sabemos. Pero la Biblia dice que estaba vestido. Y quería irse con el Señor Jesús. Probablemente el Señor Jesús le proveyó esto. Era menos que todo lo demás. Pero la ternura de Jesús se ve aquí para con los gadarenos en algo más. Vean conmigo el final de la historia en el versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. A mí me fascinó eso. Jesús se fue, pero le dejó la semilla plantada en la ciudad. ¿No es eso maravilloso? Eso también muestra la ternura. Jesús pudo haber dicho, ustedes no me quieren aquí, pues me voy yo y me llevo a mi discípulo. Ahora que el diablo se los lleve a todos, porque realmente el diablo estaba ahí metido. No hay duda, esto es bien literal, ¿verdad? Quédense con su diablo. No, yo me voy, pero dejo la simiente de un predicador en este lugar. Ahí se ve la ternura del Señor Jesucristo. Veamos en segundo lugar el rechazo de Jesús. El rechazo. Y voy a ser más breve en lo que queda por amor de vosotros y el tiempo. Pero el rechazo. Dice aquí que vinieron de la ciudad. Resulta que los que estaban cuidando los cerdos se fueron corriendo. Y de paso entiendan, aquí hay un tiempo que la Biblia nos lo dice. Se fueron corriendo, llegaron allá, yo me imagino con la lengua aquí en la cintura, y le dijeron a los otros, miren lo que ha pasado. Y ahí vino la ciudad, vino una multitud. Hermanos, entiendan, son ciudades pequeñas donde no hay mucho que hacer. Y de alguna manera dice aquí el texto en el versículo 37 que había una multitud de la región alrededor de los gadarenos. O sea, fue mucha gente que se reunió.
fueron ellos, y dice aquí la palabra de Dios, que esa multitud le rogó a Jesús que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Ahora yo les pregunto, ¿por qué le pidieron a Jesús que se fuera? ¿Por qué? ¿Qué mal les había hecho Jesús? Bueno, ya hemos visto todo el bien que les hizo. De hecho, hermanos, no sé si alguna vez, aquí no se ve esto en este país, en los Estados Unidos, pero en mi país sí se ve que en los sectores donde uno vive hay locos sueltos. Allá ustedes lo han visto en su país. Hay un loco que vive en el barrio. Y es un loco que cuando viene por una acera, las madres entran a su casa o cruzan a la otra acera. Esos locos son un terror. Hay que a veces usted no sabe si darle comida o no darle comida. Son un terror en el sector. Bueno, pues el Señor Jesús le había sanado el loco de la ciudad. Ya no había problemas. Imagínense, él estaba en el cementerio. Cada vez que había que enterrar a un muerto, había que estar mirando 2 o 3 alrededor con una piedra porque el loco aparecía. Desnudo, en un entierro. O sea, entiendan que no estaba dando gritos. El loco aparecía. Era un problema. El Señor les había quitado el loco. Pero ¿qué otra cosa había hecho Jesús que podía ser un problema para ellos? ¿Recuerdan? Echó los cerdos al mar. Para ellos esos cerdos eran su medio de vida. Porque aunque los judíos no comían, los gentiles sí. Y todo comenzó en que él era un problema para su sustento. Él era un problema para sus intereses personales. Y hermanos, yo he llegado a la firme conclusión, cuando la gente rechaza a Jesús, es porque Jesús y el Evangelio son un problema para sus intereses personales. O ellos sabían que estaban violando la ley, porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio que no podían comer cerdo, pero ellos estaban criando cerdos y conscientes de que violaban la ley, no querían a aquel que les recordaba que habían violado la ley. En conclusión, cuando la gente esconde pecado, tampoco quiere ver a Jesús evangélicos o el evangelio cerca. No quieren. Y ellos no querían a Jesús porque su Dios del dinero y la ganancia, con él no salía bien. Ellos no querían a Jesús porque recordaba su pecado y ellos amaban más su pecado que al mismo Señor Jesús. Y hermanos, si ustedes se ponen a pensar, en esa región demonios implicaba que para ellos sus demonios eran más preciosos que el Hijo de Dios. Hermanos, y eso para mí es como, wow, chocante. ¿A dónde puede llegar la corrupción del corazón humano? Donde prefiere el demonio que a Jesús. Pero finalmente, no solamente quiero hablarles del rechazo de Jesús, sino ahora permítame centrarme un poco, al concluir, en la respuesta y la transformación del endemoniado. Este hombre al final le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Como ustedes han visto, aquí hay 3 ruegos. El ruego de los demonios, el ruego de los gadarenos y el ruego de este hombre. Los demonios rechazan a Jesús, la multitud rechaza a Jesús, pero este transformado quería estar con Jesús. Hermanos, las matemáticas son precisas. ¿A cuánto le da a usted 2 más 2? Ok, los demonios rechazan a Jesús, los gadarenos rechazan a Jesús. Entonces, ¿qué parecido hay entre los demonios y los gadarenos? En conclusión, cuando una persona rechaza a Jesús, ¿a quién se parece? Al mismo diablo. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de decir, esta persona es muy buena, esta persona es muy paciente, esta persona yo creo que es cristiana, parece lo único que rechaza a Jesús. No, no, es el mismo diablo. Lo que pasa es que el diablo se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz. Y pastor, ¿cómo se manifiesta el diablo? Véanlo aquí, miren. Dice aquí de este hombre, de su condición, versículo 29, en primer lugar, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. En otras palabras, una de las maneras en que el diablo se manifiesta es que actúa por encima de lo racional y lo que la persona sabe.
el diablo sigue actuando, pero él domina la mente, la voluntad, las intenciones de una persona y le lleva a hacer cosas contrario a lo que la persona sabe que debe hacer. En segundo lugar, dice aquí, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Hermanos, yo no creo que eso sea para nosotros hoy quizás literal, pero una de las cosas que el diablo hace es que le da a la persona una perseverancia y una resistencia para seguir en la maldad, a pesar de las cadenas que en un momento se le quieran poner. ¿A qué me refiero? Bueno, hermanos, yo he conocido personas que saben que están mal, que sufren las consecuencias de estar mal, que reciben una paliza y que finalmente vuelven a su pecado, como dice Proverbios. Son como el perro que vuelve al vómito. Pero este hombre tenía algo más. Dice aquí que este hombre estaba desnudo. Y además de que estaba desnudo, este hombre se golpeaba. Miren cómo dice usted, como dice el versículo 27. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y otro de los evangelios dice que él se daba golpes con las piedras. Y es probable que este hombre quisiera quitarse la vida también. Este hombre estaba destrozado espiritualmente. Era un hombre que estaba verdaderamente afectado por Satanás. Y de paso, hermanos, la desnudez, la falta de pudor, la falta de modestia no es otra cosa sino otra estrategia del diablo. Por lo que cuando hoy nosotros vemos la ropa indecorosa, principalmente, y digo desgraciadamente en las mujeres, aunque esté en todas partes, no podemos menos que entender, eso es una estrategia del mismo diablo. Ahí hay mucho más que la desnudez física. En conclusión, este hombre fue transformado por el Señor Jesús. Fue completamente transformado. Y por eso dice aquí el versículo 38, este hombre estaba allí rogándole a Jesús que le permitiera estar con él. Este hombre que había estado endemoniado, ahora dice la palabra de Dios que estaba sentado, versículo 35, vestido y en su juicio cabal. Un hombre completamente transformado, como solamente Jesucristo lo puede hacer. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hermanos, esto nos lleva a algunas palabras de aplicación, porque este hombre quiso seguir con Jesús y Jesús lo mandó a predicar. Pero esto nos lleva a algunas palabras de aplicación. Y yo quisiera tomar la primerita porque me queda poco tiempo, ¿ok? Hermanos, ¿quién de estos tres ustedes creen que somos nosotros, tú y yo? ¿Jesús? ¿Los gadarenos que rechazaron a Jesús y se quedaron? ¿O el endemoniado? Suena duro, ¿verdad? Pero ¿quién realmente nos representa en la historia? Hermanos, ¿ustedes creen otra cosa? Pues miren, no se engañen. Ese hombre nos representa a todos nosotros. Cada vez que usted ve una persona por ahí que va en un extremo de inmoralidad, en un extremo de maltrato de su cuerpo, con una tendencia suicida, actuando alocadamente, usted puede decir, por la gracia de Dios, ese o esa no soy yo. Por eso usted ve que en nuestra propia familia hay hermanos o hermanas suyas que andan como locos. Y usted en su juicio cabal, por la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios con usted. O sea, nosotros somos ese hombre. Todos venimos con una maleta atrás, probablemente de algunas inmoralidades en nuestra vida. Este hombre andaba desnudo, inmoralmente. Todos hemos pensado y hemos actuado probablemente como este hombre. Ahora, ¿por qué estamos donde estamos? Solamente por un encuentro con el Señor Jesús. Él vino a nosotros y entonces nosotros respondimos a Él. Así somos. Y este hombre apreció lo que era estar con el Señor Jesús. Y nosotros tenemos que crecer en esa estima, crecer en ese aprecio de estar con Jesús. Leer su palabra, orar, hablar con Él y proclamar ahora lo que Él ha hecho con nosotros. Y esa es la última parte de su testimonio. Mírelo allí. Jesús le dijo, cuenta en tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Y él se fue publicándolo por toda la ciudad. Hermanos, miren el plural. Vuélvete a tu casa, primero tu familia, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Muy bien, pregunto, ¿qué grandes cosas? Vamos a enumerar las grandes cosas. ¿Les parece bien? Vamos a enumerar. Porque aparecer solo fue una, le sacó los... No, grandes cosas. ¿Qué grandes cosas hizo Dios con él y ha hecho con nosotros? La salvación, eso fue lo que dijeron. Este lo ha salvado. ¿Recuerdan ustedes versículo 36? Y los que había visto les contaban cómo había sido salvado. Usted puede contar, el Señor me ha salvado. Ahora, mire, cuando usted lo deja ahí, el Señor me ha salvado, y los otros no entienden lo que ha pasado antes de que Él me ha salvado, ellos no pueden entender todo lo que la salvación ha implicado. Hermanos, nosotros tenemos que abiertamente contar de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos ha traído. Eso es muy importante porque a veces nuestra propia familia no nos conoce. Y yo no digo que seamos imprudentes, pero con toda prudencia nosotros debemos contar de dónde el Señor me ha sacado y dónde Dios ahora me ha puesto. ¿Qué le parece si usted habla con su familia y le dice, ¿sabes qué? Yo era una persona así, y es aquí donde Cristo me ha traído, me ha transformado. Porque a veces ellos lo ven a usted y ven su orden y ven la gracia y no saben de dónde ha venido. Y creen que usted nació así. No. Lo que tú estás viendo es la gracia de Dios. Jesucristo me ha transformado. Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que contar a nuestra familia para que ellos entiendan de dónde el Señor les ha sacado. ¿Y qué importancia tiene eso? Les voy a explicar por qué. ¿Cómo dice el dicho? Hermanos, vamos a hacer la recta final. ¿Cómo dice el dicho? ¿Qué hijo de gato? ¿Ustedes se acuerdan el dicho? ¿No? Hijo de gato, caza ratones. Sí, por hijo de gato, caza ratones. Ahora, ¿qué significa eso? Que los hijos suyos van a cojear de los mismos pecados que usted. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted ha visto cuando usted va al médico que el médico le dice, ¿hay antecedentes de presión alta en su familia? Sí, mi abuelita sufrió de eso. ¿Diabetes? Sí, mi papá tiene diabetes. Entonces, cuando ellos ponen todo eso, se entiende que si eso viene en la familia, es probable que también lo tenga usted. De esa manera, déjeme decirle la sorpresa. ¿Usted sabe esos pecados que usted cometió en secreto que nadie sabía? Hasta el día de hoy, quizás sus hijos van por ahí. Pero usted no lo sabe, pues no se lo van a decir. Pero ¿qué si usted abre su corazón y sin dar detalles de imprudencia, usted puede decir, en mi corazón yo vivía de esta manera, pero he aquí, conocí a Cristo y hoy estoy en este lugar. Sus hijos oyen eso y van a decir, hay esperanza para mí, por las grandes cosas que Dios ha hecho con papá, las grandes cosas que Dios ha hecho con mamá. Hermanos, es que cuando hablamos de teología fuera de nosotros y no ponemos la obra que Dios ha hecho en nosotros, ahí queda un hueco. Porque nuestros hijos saben teología, saben muchos versículos, más que lo que usted y yo sabíamos. Pero el asunto es ver cómo eso se aplica y cómo Cristo ha transformado la vida de mi hermano, de mi mamá, de mi papá. ¿Puede ver el punto? ¿Qué cosas hizo Dios con este hombre? Le salvó, le sacó de la desnudez, le sacó de la locura, le libró del suicidio, le libró de esa vida solitaria sin hogar, le libró de vivir de una manera alocada. Y ahora lo puso en orden en su juicio cabal. Cuando usted ve a sus hijos malgastando el dinero, porque hay hijos que gastan lo que tienen y lo que no tienen. Cuando usted lo ve así, quizás es buena la ocasión para decirle, tú sabes que en un tiempo yo también era así. Y yo hice esta mala decisión y aquella mala decisión y esta otra mala decisión. Pero el Señor me ha enseñado y me ha ayudado. Y sus hijos van a decir, pero hay esperanza para mí. Hay esperanza. O cuando usted ve a sus hijos
Sí, porque a veces nosotros como padres tenemos unas corrupciones de pecadores todavía, ¿verdad? Luchando con el pecado. Usted lo ve, mire, el niño de ese tamaño y le habla mentira. Y usted dice, no hable, no se puede. Y el niño va a decir, pues mi papá nunca ha hablado mentira. No, usted tiene, yo también era muy mentiroso. Hasta que llegué a esta edad seguía siendo mentiroso, pero el Señor transformó mi corazón. Y ahora yo, aunque pague la consecuencia, hablo verdad. ¿Ve? Y cuando ya las jovencitas van creciendo a cierto nivel y los ojos les pestañan cuando ven a un jovencito, usted dice, ¿cómo va a ser? No, pero usted se enamoró probablemente más joven que esa niña. ¿Sí o no? Sí. Pues entonces usted le dice, mira mi hija, yo he aprendido porque yo sufrí, pam. Sí. Y máxime que ahora los muchachos van más rápido que uno. No sé el caso suyo, pero los míos van más rápido que yo. Y acuérdese, hijo de gato, caza ratones. O sea, esos muchachos han heredado eso de usted. Usted fue que le pasó eso. Entonces, cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Y déle esperanza a Jesucristo. Amados míos, ahora oigan bien, no rechacemos a Cristo. No rechacemos su palabra, sino contemos lo que Él ha hecho para que otros también encuentren lo precioso que hay en Él. Él es precioso, digno de adoración, de toda alabanza. Que el Señor nos ayude a predicar así el Evangelio. Y aquellos jóvenes que están aquí y que oyen, y los niños, no rechacen la palabra. No oigan y digan que sí, no. Abracen a Cristo, porque Él es lo más precioso. Finalmente, no tenemos la presencia de Cristo. No la tenemos, pero tenemos sus mensajeros. Es el mismo Cristo, a través de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es meditar en estas verdades y traer esto al corazón. Y qué bueno es ser estimulados a contar lo que tú has hecho, porque Cristo es precioso. Y que nuestros hijos y nuestros amigos puedan ver que rechazar al Señor Jesús es una estupidez, pero aún así otros vendrán y hablarán. Y tenemos esa esperanza. Y ayúdanos a ser mensajeros fieles, contando cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros. Oh Señor, te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo. Y ahora llévanos bien a nuestros hogares. Amén.